Ok, muy bien. Bienvenidos, estimados estudiantes. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Este, ok, déjenme controlar esto. Oh, muy bien, vamos a compartir la pantalla. Ok, estamos presentando. Ok, ok, estimados estudiantes. Bueno, en la primera sesión eh, tuvimos el primer acercamiento a este curso, Estructuras de Matemática Discreta. Ok, estuvimos repasando algunas cuestiones lógicas de nuestro lenguaje y sobre todo dejamos claro lo que significa una proposición. Entonces, una eh, situación trascendental, ¿sí?, que pudimos revisar y comprender es que una proposición, ¿sí?, es una sentencia declarativa que es verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo, ni tampoco ambigua, ¿sí? Entonces, una proposición, tú le puedes definir un valor de verdad, ¿sí? Cuando decimos valor de verdad, esto puede ser falso o puede ser verdadero. Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando decimos valor de verdad, no significa que a secas es verdadero. No, el valor de verdad es lo que tú le puedes asignar a la proposición sin ambigüedad, ¿sí? Si es falso o es verdadero. Entonces, las siguientes sentencias son todas proposiciones. París es la capital de Canadá. Eso es falso, ¿sí? El 15 de abril del 2009 es un miércoles, ¿sí? Podríamos ir a un calendario, ¿sí? Ahora con el software es fácil. Esto es verdadero. La Tierra es plana, esto es falso. Se verifica fácilmente. 3 más 5 es 8, es verdadero, ¿sí? Eh, para contestar a esta pregunta, nosotros necesitamos un buen curso de teoría de números, ¿sí? Pero fácilmente a partir de un buen curso de teoría de números, pues podemos decidir si eso es falso o verdadero, sin ambigüedad, ¿ok? Todo entero par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Bueno, hay que tener cuidado con esto. La F es una de las conjeturas más famosas. Es la conjetura de Goldbach y data desde 1742. ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo una conjetura?
Saben, a pesar de toda la capacidad de software que hay, no se han encontrado contraejemplos que nieguen esto, pero no se ha encontrado una demostración estrictamente matemática que lo pruebe. Entonces sigue siendo una conjetura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso las proposiciones A y C son claramente falsas, ¿sí? Esto es falso, dije. No es posible determinar si las proposiciones E y F son verdaderas o falsas. Pero es importante entender que no es necesario saber cuál es el valor de verdad de una sentencia para poder clasificarla. ¿Ah? Es lo que les dije aquí. Necesitamos ahí un cursito básico de teoría, ¿no? Pero no nos vamos a meter a eso. ¿De acuerdo? Sí, pero fácilmente puedes decir si es verdadero o es falso. Sí, estos son de los ejemplos clásicos que yo proponía cuando daba el curso de teoría de números. Sí, que lo di muchos años. Entonces, la otra que les dije es la llamada famosa conjetura de Goldbach. ¿Sí? Entonces, una proposición es una sentencia, ¿sí? Rebobinando, que le puedes asignar un valor de verdad, falso o verdadero sin ambigüedad. ¿Sí? Ok, las siguientes sentencias, perdón, no son proposiciones. Regresamos el martes o el miércoles. No le puedes asignar eso falso o verdadero. Ayúdeme, por favor. ¿Sí? Entonces, A y B no pueden ser clasificadas como tales. ¿Sí? No son proposiciones. Y en C no es proposición porque no especifica qué clase de objetos son X e Y. ¿Sí? Entonces X menos Y es igual a Y menos X. Sí, pero ¿quién es X e Y? Si ustedes le asignan valores numéricos, en algún momento eso puede ser verdad, en otro momento puede ser falso. Sí, en la clase estuvimos mirando ejemplo de eso, dándole valores. ¿Sí? Se deben evitar, dije anteriormente, frases ambiguas. ¿Sí? Los médicos son ricos, los abogados podrían ser ricos también, o hay médicos pobres. Las matemáticas son divertidas, sí, para el que le gusta, es verdadero, puede venir alguien que no le guste y puede ser falso. La computación es más interesante que la matemática, eso es ambiguo, ¿sí? De acuerdo, para el desarrollo computacional se ha requerido la matemática, pero ahora con la potencia computacional, muchos procesos matemáticos necesitan a la computación, de acuerdo. Ahora bien, la matemática existió sin la computación, de acuerdo. Eso es una ambigüedad, ¿sí? Ok, estuvimos viendo también los conectivos lógicos, ¿sí? Los conectivos lógicos, ¿cuáles son los conectivos lógicos? Los más comunes, el y, ¿de acuerdo? El y, que nosotros acá en este curso lo vamos a representar como una V invertida, ¿de acuerdo? Este es el y. Sí, para nosotros este es el y en este curso. Y el o, ¿de acuerdo? Este es el o sin tilde, ¿no? A secas, o, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a denotar por una letra V en este curso, el O, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre el O inclusivo y el O exclusivo. Entonces, el O inclusivo, entonces yo puede ser, me estoy bañando o estoy cantando. Bueno, pero alguien puede estarse bañando y estar cantando. Entonces lo puede hacer a la vez. Entonces me estoy bañando o estoy cantando. ¿Sí? Ese es un O inclusivo.
y el o exclusivo, que haces una cosa o la otra, ¿ok? O voy a Usulután o me quedo en San Salvador. Sí, pero no te puedes quedar en San Salvador e ir a Usulután a la vez. Si no lo puedes hacer. Es imposible desde nuestra perspectiva humana. ¿De acuerdo? Entonces, o vas a Usulután o te quedas en San Salvador, pero no puedes hacer ambos. ¿De acuerdo? Ese es el o exclusivo. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos esos dos conectivos lógicos. Entonces, al y se le llama conjunción. ¿Sí? Al y se le llama conjunción. ¿De acuerdo? Pero debo estar pendiente que esto no me vaya a sacar. ¿Sí? Ok, al y se le llama conjunción. ¿Sí? Al o se le llama disyunción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, aquí hay algunos ejemplos de conjunción. Son las 4 P y está lloviendo. Ok. Ah, déjenme ir aquí. Ok. Listo. Ya no se va a apagar. Entonces, otro ejemplo son las 4 p.m. y está lloviendo. Entonces, digamos que esta es la proposición P, ¿sí? Eh, y esta es la proposición Q, ¿ok? Entonces, en un curso de lógica matemática, eh, es muy usual, ¿sí? Es muy usual que a las proposiciones las denotes con las letras P y Q. Ok, aquí hay otros, en este material, otros tipos de proposiciones, ¿sí? Eh, Mozart es el mejor compositor. No, para alguien sí, para alguien no. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos errores. Esto es a cuadrado. ¿Sí? Esto es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Eso no es una proposición. ¿Sí? 2x es igual a 1. No es una proposición. ¿De acuerdo? E igual a mc cuadrado. Entonces, acuérdense un poco ahí lo de Einstein. ¿Sí? Muchas veces usan la palabra enunciado en lugar de proposición, pero usualmente siempre se utiliza proposición, la más importante. De acuerdo, aquí hay más ejemplos, sí, los valores de verdad, que ya lo estuvimos viendo. Ok, aquí tener cuidado, lo que estaba diciendo, los nombres comunes de las proposiciones, es usual que las denotemos con P, Q, R, la proposición P, la proposición Q, la proposición R, por eso es que justamente aquí estábamos diciendo P es la proposición, son las 4 p.m., Q, la proposición está lloviendo. Esta es una proposición porque esto puede ser falso o puede ser verdadero. Está lloviendo, bueno, o es falso o es verdadero. En proposiciones, entonces tenemos una proposición R que es así, ¿ven? P y Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se leería? Son las 4 p.m. y está lloviendo. Entonces, miren, ¿para qué nos sirven los conectivos lógicos? Para formar proposiciones compuestas. Esta es una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, como dice la proposición compuesta, son las 4 p.m. y está lloviendo. ¿De acuerdo? Sí. Ah, ok. Lo mejor es que cuando asigne una variable proposicional a una ecuación, lo mejor es usar paréntesis, ¿sí? O signos de agrupación en general. Sí, signos de agrupación. Sí, porque así puedes distinguir claramente entre un valor y la afirmación de que dos cantidades tienen ese mismo valor. Por ejemplo, si la proposición P es 1 más 2 es igual a 3, ¿sí? Entonces, eh, claramente es una proposición.
Sin embargo, si tú no usas el signo de agrupación paréntesis, puedes decir P es igual a 1 más 2 igual a 3. Entonces define P como el número 3. En este caso, P es una cantidad, no la afirmación de que 1 más 2 y 3 son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, cuando estemos más adelante en el curso con eso, con el uso de los signos de agrupación. Ok, aquí estamos con las proposiciones compuestas, los operadores lógicos. Ok, ya los estuvimos viendo, los conectivos lógicos. ¿Sí? Ok, un operador lógico se define por su comportamiento, es decir, por qué valor de verdad tiene la proposición de salida. ¿Sí? Entonces, para cada configuración de valores de verdad, de las proposiciones de entrada, nosotros vamos a utilizar una lista completa de toda la información. Y a esa le vamos a llamar tabla de verdad. Ok, entonces estamos aquí con este material. Aquí hay otros ejemplos. Sí, José pateó el tiro libre y la pelota entró en la portería. Sí, hay que tener cuidado cómo se ordenan. Sí. Entonces, una observación importante es que en el lenguaje matemático una conjunción es independiente del orden de sus partes, P y Q. Entonces, P y Q significa lo mismo que Q y P. Miren aquí, ¿sí? Está lloviendo y son las 4 de la tarde, ¿sí? Q y P. Está lloviendo y son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde y está lloviendo. Significa exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, en el lenguaje cotidiano, eso no siempre es cierto. Miren esto. José pateó el tiro libre y la pelota entró en la portería. ¿Sí? Miren, la pelota entró en la portería y José pateó el tiro libre. No tiene el mismo significado. ¿Sí? Hay un significado disruptivo. ¿Sí? Pero no es igual que este. Alguien podría discutir, no, mira, se entiende, la pelota entró en la portería y José pateó el tiro libre. Quizás tendríamos que agregarle un poquito más, ¿verdad? La pelota entró en la portería y fue José quien pateó el tiro libre. Y a lo mejor tal vez así pues, eso podría significar lo mismo. O sea, sin ambigüedad, ¿sí? Sin ambigüedad. Entonces hay que tener cuidado en el lenguaje matemático con el lenguaje cotidiano, ¿sí? Entonces, eh, dos proposiciones conjuntas, ¿sí? Por el conectivo lógico y en matemáticas significan lo mismo, P y Q y R, no importa el orden, son independientes del orden, pero en el lenguaje cotidiano eso puede hacer que no siempre sea así. De acuerdo, hay que tener cuidado, ¿sí? Ok, ah, fíjense que el conectivo lógico U, el conectivo lógico O, ¿sí? De alguna manera sí introduce ambigüedad en el lenguaje común. Entonces, por ejemplo, el evento A es cierto, el evento B es cierto. Es decir, dadas dos proposiciones P y Q, la proposición compuesta P o Q, que se va a simbolizar como P o Q, es verdadera cuando al menos una de las proposiciones componentes lo es. Entonces, las proposiciones de la forma P o Q son llamadas las disyunciones, que ya lo mencioné anteriormente. Los dos tipos de O inclusivo y el O exclusivo, ¿ok? Que está aquí. ¿Okay? La disyunción, el O inclusivo, la disyunción, el O exclusivo, ¿sí? En inglés, XOR, y aquí solo OR, ¿de acuerdo? Ok, hemos hecho un buen repaso de lo que vimos en la clase, todo eso lo cubrimos en la clase, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuáles son los otros conectivos lógicos que estuvimos mirando? ¿Sí?
Entonces, los otros conectivos lógicos que estuvimos mirando son la negación. Entonces, acuérdense que estamos hablando desde el punto de partida estamos hablando desde el punto de partida de una proposición, una sentencia que es una proposición. Es decir, que es una sentencia a la que le puedes asignar sin ambigüedad un valor de verdad. ¿Okay? Entonces, el otro conectivo lógico es que surge a partir de la necesidad de negar sentencias. ¿Sí? Entonces, es usual que tú afirmes algo y otra persona lo niegue. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, hay que evitar cuestiones ambiguas, ¿verdad? Sí, porque estamos diciendo que estamos partiendo del hecho que es una proposición, es decir, que tú le puedes asignar un valor de verdad a secas. Pero aquí no vale decir la alianza es mejor equipo que el FIRP. ¿Sí? Tampoco vale decir el FIRP es mejor equipo que la alianza. Eso no vale. Porque eso no es una proposición. Dependiendo de quién seas aficionado, entonces así puede ser tu afirmación. Sí, entonces esas sentencias no son proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces tú no puedes negar algo que no es una proposición. Fíjense bien, y esto te ayuda en la vida. Tú no puedes negar algo que no es una proposición. ¿De acuerdo? Sí, porque entonces si no es proposición no tiene estrictamente asignado un valor de verdad, falso o verdadero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a partir del hecho que, insisto, que estamos hablando de una proposición. Entonces, dada una proposición cualquiera, y a la proposición compuesta no P, la vamos a simbolizar así, no P. No P, también se usa la virgulilla, no P. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, está a ver, aquí creo que hay algunas otras opciones para el no. Vamos a ver. A ver si. Esta es en computación, miren, en lenguajes de programación. Usar el símbolo de exclamación o de admiración de cierre. Sí. Pero lo usual en un curso de lógica matemática es que el signo menos tampoco es. O sea, sí se utiliza, pero es muy, muy, muy poco usado. Entonces, los dos signos que se usan son este y este. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, de hecho, yo usualmente utilizo este. ¿Sí? O sea, ahí tener cuidado dependiendo del autor. ¿Sí? Del libro. Ok, entonces, debemos de partir del hecho, pues, que o P es falsa o P es verdadera. Entonces, en este caso, si P es falsa, entonces no P va a ser verdadera. Si P es verdadera, entonces no P va a ser falsa. ¿De acuerdo? Entonces ese es el otro conectivo, el del O, el de la negación, perdón, la negación. Entonces ya vimos la negación, la conjunción, el I, la disyunción, el O, inclusivo o exclusivo, ¿de acuerdo? Y ahora nos hacen falta las condicionales, que las condicionales ahí llevan ya un toque más especial, ¿sí? Ok, miremos aquí, a ver, en este material si aparece algún ejemplo, ¿sí?
Hay que tener cuidado, decía, con este material, ¿sí? Puede ser que tenga alguna mala traducción. Ah, una cosa es cuando tú niegas desde el punto de vista matemático, ¿sí? Y otra cosa es cuando tú niegas desde el punto de vista del lenguaje coloquial, ¿sí? Entonces, fíjense, si la proposición que tenemos es Jack es más alto que Fernando. Entonces, eh, la negación sería a secas. No, Jack es más alto que Fernando. Bueno, aquí dice Joe. Aquí le hizo falta Joe. No, Jack es más alto que Joe. ¿Sí? Así se leería. No, Jack es más alto que Joe. Pero nosotros, al traducirlo al lenguaje coloquial, diríamos, Jack no es más alto que Joe. ¿Sí? Jack no es más alto que Joe. Hay que tener cuidado con eso, sí, de poder traducir bien, sí. Ah, miren cómo los conectivos del o, del y el no nos permiten analizar de forma lógica proposiciones más complejas. Por ejemplo, si nosotros analizamos de forma lógica esta sentencia, José se irá de casa y no volverá. ¿Sí? Entonces, este, cómo podemos, cómo podemos escribir de manera lógica con proposiciones esa sentencia o esa proposición, mejor dicho, compuesta? Una manera es la siguiente. Si le llamamos P a la proposición José se irá de casa y le llamamos Q a la proposición José no volverá, entonces fácilmente podemos escribir lo anterior como P y Q. Ahora bien, cuando se trabaja en un curso de lógica matemática, es usual que las proposiciones, ¿sí?, estén en un sentido positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, así como hemos puesto Q, en realidad la tenemos como una expresión negativa. Entonces alguien podría decir, miren, mejor si José se va de casa, lo más lógico es que vuelva. ¿Eh? Entonces pongámosle a Q, José volverá. Entonces, otra opción es llamarle bueno, aquí le han llamado R, a la proposición José volverá. Y no R, entonces es José no volverá. Pero fíjense que el no R a secas se leería no, José volverá. Pero en lenguaje coloquial lo debemos de reescribir y poner José no volverá, para que tenga ya un mejor sentido en nuestra lingüística propia. ¿Sí? De tal manera que la proposición nos quedaría P y no R. P y no R. De acuerdo, chicos. Ok, mirarlo estos otros ejemplos de este material que les he subido en el aula virtual. Sí, ahí está. De acuerdo. Algunas propiedades de la negación. Sí. Eh, entonces, miren, eh, la negación de la negación, sí, es equivalente a la misma proposición P. Sí. Entonces, si tú niegas lo falso, estás aceptando lo verdadero. Un poco así. Sí. Entonces, si escribo José volverá, aquí donde estábamos, José volverá, y le escribo dos veces, vamos a ver que aquí le escribo el no, aquí uso otro signo de agrupación y le escribo el no aquí, no, no, José volverá. Entonces, este es José no volverá.
pero esta negación es no, José no volverá. Entonces te queda José volverá. Entonces la negación de la negación es la misma proposición. No, no P es equivalente lógicamente a P. ¿Sí? Eso es muy bonito, ¿no? De acuerdo. Ah, fíjense que esta propiedad de la negación no es necesariamente verdadera en nuestro lenguaje común, nuestro lenguaje coloquial. Es muy usual escuchar frases como no me desagradó la película. En términos de negación, esta proposición tiene la forma no, no agradar. Pero esa frase no quiere decir que a quien lo dijo le agradó la película. De hecho, definitivamente significa algo mucho menos positivo. Pero miren, no me desagradó la película. No me desagradó la película. O sea, realmente en nuestro lenguaje coloquial, ¿sí? No hablamos de manera lógica, esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces los matemáticos ahí un poco somos disruptivos en el lenguaje. Y porque como intentamos hablar de manera lógica, entonces esta es como una negación de la negación, sí, porque esta es una palabra negada, de agradar, desagradar. Desagradar es el equivalente a no agradar. Y tenés este otro no aquí. O sea que no me desagradó la película. O sea que realmente querés decir que te agradó la película, pero así en, eh, en un nivel básico, digamos, un nivel intermedio. Pero tampoco es que te agrada un montón, ¿verdad? Bueno, pero eso pasa en nuestro lenguaje, sí. Pero en matemática y en programación, ustedes lo habrán visto, eso no pasa. O sea, tenés que ser claro. Ok. eh, ¿Cuáles son los efectos de la negación cuando se la aplicas a las conjunciones y a las disyunciones? Entonces, analizar eso toma un poco más de trabajo. O sea, ¿cuál es el significado, por ejemplo, de no, P y Q? Donde P y Q son dos proposiciones cualesquiera. Ojo, son proposiciones, ¿no? Es decir, o son falsas o son verdaderas. Entonces, claramente P y Q significa que vas a hacer tanto P como Q. O lo que es lo mismo, decir que P y Q son ciertas. Pero entonces, no, P y Q tiene que ser como, ¿sí? Debería significar que no es cierto que P y Q son ambas ciertas. Pero ahora, si ambas no son ciertas, entonces al menos una de ellas debe ser falsa. Entonces, decir que al menos P y Q es falsa es lo mismo decir que al menos una de no P y no Q es verdadera. Fíjense esto. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, por la definición del conectivo O, eso lo puedes escribir como no P o no Q. ¿Sí? De acuerdo. Entonces podemos claramente decir que la negación de P y Q es lógicamente equivalente, ¿sí? O que significa lo mismo a no P o no Q. ¿Sí? Entonces, con ese mismo razonamiento, puedes demostrar que la negación de P o Q es equivalente a decir no P y no Q. Bueno, está por aquí, o si lo han hecho con tablas de verdad. Ok, aquí una nota sobre los antónimos. Acuérdense que los antónimos son palabras cuyo significado aceptado los convierte en opuestos lógicos entre sí. Entonces, ejemplos de antónimos son bueno, malo, día, noche, ruidoso, silencioso, feliz, triste. ¿Sí? Entonces, el uso real de los antónimos es bastante complejo. ¿Sí? A veces su significado suele ser un poco ahí subjetivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las personas pueden no sentirse ni felices ni tristes, dependiendo de su criterio subjetivo, ¿no? ¿Sí? O pues hacer que estén
tristes por alguna situación y alegres y felices por otra. Sí, imagínense que ustedes, pues supónganse esto, ¿no? Ustedes están felices por una situación estrictamente personal que les ha pasado, están felices, están alegres, contentos, pero a lo mejor ustedes tengan un buen amigo que esté en una situación difícil y estén tristes por él. ¿Lo ven? Además, dos personas también pueden discrepar sobre si actualmente es de día o de noche, porque es de amanecer o de noche, o si un piso es ruidoso o silencioso. Pero ahí depende de la sensibilidad individual. Bueno, de hecho hay algunas personas que con solo que escuchen jugar a los niños ya les molesta ese ruido, ¿sí? Pero a otros nos puede encantar jugar con niños, ¿sí? El ruido de los niños. Sí, entonces, todo eso es bastante ambiguo, ¿no? Entonces, todo lo de antónimos te puede llevar a ambigüedad, ¿sí? Entonces, este tipo de complejidades evolucionadas no cambian el hecho de que en el nivel más básico de significado los antónimos denotan opuestos lógicos, es decir, que vienen del conectivo lógico de la negación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la negación de malo es bueno, la negación de día es noche, la negación de triste es alegre. Pero eso ya en la vida real, ya digo, si una persona puede estar triste y alegre, porque un buen ejemplo es lo que dije, ¿sí? Algunas reglas de negación que nosotros hemos estado utilizando, ¿sí? Eh, a lo largo ya de nuestros estudios, ¿sí? Es que negar que X es mayor que Y es equivalente a decir que X es menor o igual que Y. Negar que X es mayor o igual que Y es decir, o equivalente a decir que X es menor que Y, ¿sí? De acuerdo. Entonces, si es falso que Jane sea más rica que Bill, entonces no se puede concluir que Bill sea más rico que Jane. Entonces, la conclusión correcta es que Bill es al menos tan rico como Jane. Sí, cuando menos. Sí. Ah, nosotros estuvimos viendo esto un poco en el curso de cálculo 1 con las desigualdades. Por ejemplo, X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Bueno, son todos estos números reales, ¿no? Sí, aquí está 1 y aquí está 2. Y son todos estos números reales que están aquí. Todos estos números reales X cumplen que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si negamos ciegamente lo anterior? ¿Qué tal si decimos a esto le ponemos un no? Entonces podría ser 1 mayor que X mayor que 2 o X mayor que 2 menor que 1. Pero eso no tiene sentido. ¿Sí? Si 2 es menor que X y X es menor que 1, entonces 2 debe ser menor que 1. Entonces, estás en una contradicción. Entonces, ¿cómo puede ser la negación de esto? Bueno, si lo miramos aquí en esta gráfica, claramente negar eso es que estás aquí, ¿ven? En uno de estos dos lados. Ah, pareciera ser que necesitamos un O. Sí, entonces pareciera ser que necesitamos que X es menor que 1, que esto de esta ala, o X es mayor que 2, que esto de esta ala. Bueno, o sea, mucho cuidado, sí, mucho cuidado. Y la conjunción también conocida como I, sí, ya lo vimos. Aquí lo estamos viendo desde la perspectiva con tabla de verdad, sí. Entonces la conjunción como I, sí, equivalentemente se define a partir de una tabla de verdad. Esta se llama tabla de verdad. Entonces, si P es true, verdadero, y aquí el T es para nosotros un V, ¿sí? V, 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 es T de true, verdadero. Ok. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso.
¿sí? Entonces el ampersand es muy utilizado en los lenguajes de programación. Sí, entonces esta tablita de verdad hay que aprenderla. Son las tablitas de verdad básicas. Entonces con el y, una proposición compuesta P y Q es verdadera solo si las dos proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos es falsa la proposición compuesta. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno, no nos vamos a meter a esto. Sí, no nos vamos a meter a esto. Estamos hablando un poco ahí en español. Y la disyunción, pues aquí lo interesante es ver la tablita de verdad de la disyunción del O. Ok, verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero y falso o falso es falso. Si tengo una proposición compuesta, esta es la proposición compuesta P o Q, esa solamente es falsa cuando las dos son falsas. En todos los demás casos, la proposición compuesta con el o, con la disyunción, en todos los demás casos es verdadera. Solo es falsa la disyunción, la proposición compuesta con la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. ¿De acuerdo? Ok, en los lenguajes de programación es usual utilizar una pleca, ¿sí? Una pleca vertical o doble pleca, ¿sí? Para el O. Sí, de hecho esto es muy usual ahí en cuando pones sentencias ahí en software R, por ejemplo. Estás programando ahí en software R. ¿De acuerdo? Y aquí pues les estaba hablando de la disyunción exclusiva. ¿Ok? En la disyunción, acuérdense que no puede ir el O donde se puede hacer cumplir los dos casos. Es decir, no vale verdadero o verdadero. Eso no puede ser. Pero en el o exclusivo o la disyunción exclusiva. Eso sí, no vale porque acuérdense, o voy a Usulután o me quedo en San Salvador. Creo que eso fue lo que dije. Sí, no puedes estar en Usulután y quedarte en San Salvador. Entonces el verdadero o verdadero es falso. Entonces se lo agregas. Este es el caso. Verdadero o verdadero, true or true, false. Sí, ese es el que le agrega. Los otros dos casos son verdaderos y el falso, falso, falso o falso sigue siendo falso. Pero el verdadero o verdadero tampoco puede ser. Pues este es una proposición compuesta con el o exclusivo. XOR, el XOR o EOR. ¿De acuerdo? Sí, entonces tener cuidado. Pero es que es muy simple. O voy a Usulután o me quedo en San Salvador. Sí, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, por eso, no puede ser verdadero que vas a Usulután o verdadero que te quedes en San Salvador. Digo al mismo tiempo. O estoy en Usulután o estoy en San Salvador. Estoy hablando al mismo tiempo. No vale decir voy a ir a Usulután y después me vengo. Sí, para San Salvador. No, no vale eso. Estoy hablando en el mismo tiempo. De acuerdo. Ok, luego vamos a dejarlo aquí y en las otras clases pues ya veremos un poco ahí pues los condicionales. Ok.